Resolvamos el ejercicio 46 que nos pide encontrar los valores de las pendientes de las rectas tangentes, o sea, nos están pidiendo calcular las derivadas, porque una derivada es la pendiente de una recta tangente a una curva, descrita por esta ecuación. Nos están dando la ecuación x al cubo menos 9y al cuadrado igual a 4. Pues primero tenemos que despejar y, que depende de x. Entonces primero vamos a pasar x al cubo restando de este lado. Tenemos menos 9y al cuadrado igual a menos x al cubo más 4. Luego dividimos todo entre menos 9 para despejar y al cuadrado. Aquí se cancela y acá nos queda menos entre menos, nos queda más x al cubo entre 9 y luego más entre menos menos 4 entre 9. Y finalmente aplicamos la raíz cuadrada, así que tendremos y igual, bueno, podemos aplicar raíz cuadrada o podemos dejar todo en términos de exponentes fraccionarios. Tendremos x al cubo menos 4 entre 9, todo a la 1 medio, y de esta manera hemos encontrado la ecuación. Ahora lo que sigue es derivar, entonces tenemos dy en dx y tenemos que aplicar la regla de la cadena, porque en este caso podemos nombrar una función u de x que sea igual a x al cubo menos 4 entre 9 y luego esa función u la elevamos a la 1 medio. Entonces para encontrar esto tendremos que derivar u respecto tendremos que derivar y respecto de u y luego u respecto de x. Esto es igual a du a la 1 medio respecto de u por d, y u vale x al cubo menos 4 entre 9 respecto de x. Entonces esto es igual a ¿qué? Pues miren, para empezar tenemos que derivar u a la 1 medio respecto de u. Esto es igual a 1 entre 2 por raíz cuadrada de u. De esta manera. Lo voy a poner un poquito más explícito para que se note que es una u dentro de una raíz cuadrada por la derivada de esta parte. Entonces, cuando lleguemos a la derivada de menos 4 novenos, vamos a tener que es igual a 0. Entonces solo vamos a derivar x al cubo entre 9. Pero ese entre 9 sale y únicamente tenemos que derivar x al cubo. X al cubo es igual a 3 por x al cuadrado, bueno, la derivada, porque bajamos este exponente, lo ponemos enfrente de la variable y al exponente le restamos una unidad. Entonces esto es igual a, podemos simplificar 3 entre 9 poniendo simplemente 1 entre 2. Vamos a también a reemplazar eso, este elemento x, este elemento raíz cuadrada de u como la raíz cuadrada de lo que vale u, o también lo podemos poner como x al cubo menos 4 entre 9 a la 1 medio, porque es lo mismo el radical que los exponentes fraccionarios, por x al cuadrado entre 1 tercio, porque de esta manera hemos simplificado 3 novenos, que es igual a 1 tercio. Entonces ya tenemos aquí prácticamente todo resuelto y simplemente vamos a simplificar un poquito más para que no nos cueste trabajo el reemplazo de x. Entonces fíjense, tenemos hasta aquí 1 entre 2 por x al cubo menos 4 novenos a la 1 medio por x al cuadrado entre 3. Vamos a multiplicar numerador por denominador y tenemos que es igual a x al cuadrado entre 2 por 3 es igual a 6 por x al cubo menos 4 entre 9 a la 1 medio. De hecho podemos separar lo que tenemos aquí en el paréntesis, porque podemos hacer esto, igual a x al cuadrado entre 6 por x al cubo menos 4 a la 1 medio entre 9 a la 1 medio. Y 9 a la 1 medio es raíz cuadrada de 9, que es igual a 3. Entonces eso inmediatamente lo podemos reemplazar, x al cuadrado entre 6 por x al cubo menos 4 a la 1 medio entre 3. Y esto pues queda 6 entre 3, nos queda igual a 2. Entonces x al cuadrado es igual a 2 por x al cubo
menos 4 a la 1 medio. Y pues el último paso es reemplazar el valor que nos están dando para reemplazar que es x igual a 2 de acuerdo con el ejercicio. Entonces voy a copiar y a pegar el resultado que obtuvimos y voy a reemplazar como bueno, estábamos trabajando con y, entonces y' de 2. Esto sería igual a, en donde haya x lo voy a reemplazar por 2 realmente para poder hacer este análisis. Entonces nos quedaría 2 al cuadrado entre 2 por 2 al cubo menos 4 a la 1 medio. Esto es igual a 2 al cuadrado, pues es 4 entre 2 por 2 al cubo es 8 menos 4 a la 1 medio. Esto es igual a, pues aquí inmediatamente podemos simplificar. 4 entre 2 es igual a 2 entre 8 menos 4 es igual a 4 a la 1 medio. Y fíjate que 4 a la 1 medio es igual a raíz cuadrada de 4. Entonces esto es igual a 2 por raíz cuadrada de 4. Y cuando nosotros hacemos la raíz cuadrada de 4 sabemos que es igual a 2. Entonces 2 entre 2, pero no nada más tenemos que considerar un valor, tenemos que considerar el valor positivo y negativo de 2, porque cuando elevamos 2 al cuadrado regresamos a 4, pero también cuando elevamos menos 2 al cuadrado regresamos a 4, entonces tanto el positivo como el negativo. ¿Qué quiere decir esto? Que hay dos valores posibles, 2 entre más 2 que es igual a 1 y 2 entre menos 2 que es igual a menos 1. Y estos son los dos valores de las dos pendientes que podemos tener de la ecuación y que tenemos aquí en este ejercicio en x igual a 2. De manera que el resultado correcto es el inciso C, m1 igual a menos 1 y m2 igual a 1. Respondamos al ejercicio 47 que nos pide derivar implícitamente la siguiente ecuación trigonométrica. Y por el coseno de x igual a x por el seno de y. Evidentemente, y es una función que depende de x. Entonces vamos a derivar en ambos lados y después de esto vamos a separar la derivada de y respecto de x, aplicando el operador de derivación en ambos lados de esta forma. Entonces, del lado derecho tenemos un producto de funciones. Tendríamos la función y por la derivada de coseno de x respecto de x más la derivada de y respecto de x por el coseno de x igual a, tendríamos x por la derivada del seno de y respecto de x más la derivada de x respecto de x por el seno de y. Ahora la derivada de x respecto de x, esto es igual a 1. Y podemos simplificar un poco más. Tenemos que y por la derivada del coseno de x respecto de x. La derivada del coseno de x es menos seno de x. Inmediatamente lo tenemos así. Luego más la derivada de y respecto de x por el coseno de x igual a x, y luego tenemos la derivada del seno de y. En este caso tenemos que aplicar la regla de la cadena. Primero vamos a derivar el seno de y respecto de y luego vamos a derivar y respecto de x. Así hemos aplicado la regla de la cadena y luego tenemos más, este ya era un 1 y simplemente tenemos más seno de y. Entonces en la siguiente simplificación tenemos menos y por el seno de x más dy por dx por el coseno de x es igual a x por la derivada del seno de y respecto de y, pues es coseno de y, por la derivada de y respecto de x más el seno de y. Ahora vamos a hacer algo, todo lo que tenga el término derivada de y respecto de x como este lo vamos a pasar restando de este lado, y este que está restando lo vamos a pasar sumando de este lado. Entonces tendríamos dy respecto de x por el coseno de x menos dy respecto de x por el coseno de y,
igual a seno de y más y por seno de x. Este resultado preliminar lo vamos a copiar y a pegar en la siguiente página para que podamos seguir trabajando con más espacio. Tenemos esto y ahora fíjate que de este lado podemos factorizar dy respecto de x, que es lo que estamos intentando buscar a través de la derivación implícita. Y dentro de la factorización del paréntesis tendríamos x coseno de x menos x coseno de y, para que al desarrollar este paréntesis regresemos a cada uno de estos dos términos, y esto sería igual a seno de y más y por el seno de x. Y finalmente vamos a pasar todo este término que está multiplicando dividiendo del otro lado y tendremos dy entre dx igual al seno de y más y por el seno de x entre coseno de x menos x por el coseno de y. Este es el resultado final, que evidentemente corresponde al inciso D, así que este es el inciso correcto del ejercicio. Realicemos el ejercicio 48, que nos pide que si la derivada de una función en un punto es 0, podemos asegurar que la función tiene un mínimo en ese punto, máximo en ese punto, punto crítico en ese punto o punto de inflexión en ese punto. Bueno, recuerda que únicamente podemos decir que la derivada en un punto es 0, y esto es porque la tangente en ese punto sería una constante de esta forma. Ahora, ¿qué clase de función o de curva tendrá que tener este tipo de punto? Bueno, normalmente una función que tenga un máximo, pero también puede ser una función que tenga un mínimo de este estilo. Entonces no podemos asegurar que se trata de un mínimo o de un máximo, simplemente es un punto crítico, sin duda. No es un punto de inflexión, porque los puntos de inflexión son los cambios entre las tendencias creciente y decreciente de una función. Entonces, evidentemente, la respuesta correcta es la 3. Podemos asegurar que hay un punto crítico en ese punto donde la derivada es 0. No es un punto de inflexión, porque esa es otra cosa, pero no podemos asegurar que ese punto sea específicamente un máximo o un mínimo únicamente con la primera derivada. Entonces, la respuesta correcta es el inciso C. Respondamos al ejercicio 49, que nos pide en cuáles puntos de la gráfica el valor de la derivada es 0. Recuerda que el valor de una derivada es 0 si la tangente en un punto es completamente horizontal, paralela al eje X. Entonces, ¿en qué puntos de la curva la tangente será completamente horizontal al eje X? Pues obviamente será aquí, porque la tangente sería así. Sería aquí, porque la tangente sería así. Luego aquí y luego aquí. Evidentemente sería en los puntos C, F, I y K. C, F, I y K corresponden al inciso C, de manera que esa es la respuesta correcta al ejercicio. Respondamos el ejercicio 50, que nos pide calcular los valores críticos de la función y de x. Para esto tenemos que calcular primeramente la derivada de y, que depende de x. Entonces esto sería igual a la derivada respecto de x de x al cuadrado menos x por e a la 2x. Evidentemente esto se trata primero de una derivada de funciones, de una derivada de un producto de funciones que es igual a x al cuadrado menos x por la derivada de e a la 2x respecto de x, más e a la 2x por la derivada de x al cuadrado menos x respecto de x. Ahora, antes de continuar esta primera función, para resolver esta derivación tenemos que aplicar la regla de la cadena, porque esta función a la que está elevada la función exponencial no es una simple variable, sino que es una función especial. Entonces tenemos que hacer la siguiente regla: la derivada de e a la u respecto de u por la derivada de u respecto de x, donde u es igual a 2x. Entonces esto será igual a x al cuadrado menos x
por la derivada de u de e a la u respecto de u, pues es la misma función exponencial e a la u, pero yo no voy a poner u, voy a poner inmediatamente 2x, que es lo que vale esa función u. Ahora sí, por la derivada de u respecto de x, y u vale 2x, entonces la derivada de 2x respecto de x pues es 2. Más el otro término que está acá, que es e a la 2x, y ahora sí por la derivada de esta función que está dentro del paréntesis. La derivada de x al cuadrado pues es 2x, menos la derivada de x respecto de x pues es igual a 1. Simplemente lo ponemos dentro de un paréntesis. Y ahora lo que debemos hacer es ver la manera de expresar esto de una forma más sencilla. Fíjate que podemos factorizar e a la 2x y poner todo entre unos corchetes y poner 2 por x al cuadrado menos x más 2x menos 1, de esta manera. Y todavía podemos desarrollar este paréntesis y tendríamos e a la 2x corchetes 2x al cuadrado menos 2x más 2x que se van a cancelar menos 1, y eso nos queda como e a la 2x corchetes 2x al cuadrado menos 1. Esta es la derivada de y de x. Y ahora lo que tenemos que hacer es resolver la siguiente ecuación. Cuando dy respecto de x es igual a 0. De modo que tenemos que resolver esta ecuación. E a la 2x de 2x al cuadrado menos 1 igual a 0. Tenemos que resolver eso porque esto es la derivada de la función y tenemos que resolver cuando es igual a 0 porque así se encuentran los puntos críticos de esa función, que es en donde la pendiente de las tangentes es igual a 0, ya sea para máximos o para mínimos. Entonces aquí para empezar tenemos solamente dos opciones: que e a la 2x sea igual a 0 o que 2x al cuadrado menos 1 sea igual a 0. Entonces vayamos primero con esta línea de e a la 2x es igual a 0. Para que esto se cumpla, pues x tendría que ser infinitamente pequeño, porque recuerda cuál es la gráfica de una función exponencial, es de este estilo. Nunca en el eje de las x llega a tocar al eje tal cual, nunca llega a ser 0. Entonces en y realmente nunca llega al punto que la función exponencial valga 0. Entonces esto es imposible. De manera que la única línea que nos queda es que 2x al cuadrado menos 1 sea igual a 0. Pues vamos a despejar x. Vamos a pasar esto que está restando, sumando del otro lado. Tendremos 2x al cuadrado igual a 1. El 2 que está multiplicando lo pasamos dividiendo. Tendremos x igual a 1/2. Y luego hacemos la raíz cuadrada de ambos lados y tendríamos lo siguiente: x es igual a más menos 1/2 dentro de una raíz cuadrada. Más menos porque cuando elevamos la raíz cuadrada positiva de 1/2 regresamos a 1/2, pero también cuando hacemos menos raíz cuadrada de 1/2 y lo elevamos al cuadrado, regresamos también a 1/2. Entonces tanto el positivo como el negativo deben ser considerados cuando trabajamos con raíces cuadradas, porque al elevar al cuadrado un número positivo y un número negativo, ambos regresan a números positivos. Y aún más podemos separar esta raíz cuadrada en dos raíces cuadradas: raíz cuadrada de 1 entre raíz cuadrada de 2, pero la raíz cuadrada de 1 es igual a 1, entonces x es igual a más menos 1 entre raíz cuadrada de 2. De manera que hay dos valores críticos para esta función: más 1 entre raíz cuadrada de 2 y menos 1 entre raíz cuadrada de 2, que evidentemente corresponde a lo que nos marca el inciso C. De manera que el inciso C es la respuesta correcta a este ejercicio.